como Voodoo o Voodoo, como alguna gente lo conoce, y de ahí sale esta historia de los zombies, que es súper interesante. La zombificación es un castigo, ¿no? Es un castigo. Una persona a la que vuelven zombie, supuestamente la zombifican porque se lo merece. Una persona que aseguraba que había sido zombie por 2 años porque su hermano le había encargado a un Bokor que lo zombificara por una herencia. Y a él lo enterraron. Pero resulta que 18 años después, él se le apareció a una hermana. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Camino sin sentido. Entonces, Joao, ¿usted sí se ha visto la serie The Last of Us? La Pues última serie de HBO. yo vi un capítulo. Lo que pasa es que lo que sucedió fue que mi esposa no se enganchó. Entonces no la seguimos viendo. Pero se veía buena. ¿Qué tal? ¿Bacana? Uy, es buenísima, buenísima. Sí. Es basada en un videojuego de PlayStation. Y a mí es que me encanta todo lo que hace Pedro Pascal. Ese tipo es un duro para mí, uno de los mejores actores que hay ahorita. Y Ese es no, el la serie es Mandalorian, buenísima. ¿cierto? El mismo. Yo Sí. no soy muy fan de Star Wars, pero sí es el mismo actor. Entonces, no, la serie es buenísima. Hablas, es sobre zombies, pero desde un punto de vista de unos hongos que toman poder de la mente y se van comiendo las personas y los convierten en zombies. Pero es muy buena, se la Mm, recomiendo. ok, entonces guarda relación con tal vez la verdadera naturaleza del zombie. Y eso me parece Tiene interesante. algo de posibilidad muy remota, pero sí, no Ujú. viene como todas las películas de zombies que vienen de un virus, de un laboratorio o de algo extraterrestre o algo que sería muy improbable. Esto, de cierta manera, tiene algo de probabilidad de que pase. Pues yo la última vez que estuve enganchado con una serie de zombies fue hace rato que fue con The Walking Dead, que esa sí nos enganchó a mí y a mi esposa muchísimo, muchísimo. Pues nosotros con las niñas, con mis hijas sí no vemos todavía ese tipo de series ni de películas, Sí, pero, no. pero más adelante sí la idea, pues me gustaría ver con ellas también cine de terror, porque es que a mí me encanta el cine de terror y para nosotros el ver películas en familia es un plan bacanísimo. Sí, Pero, sí, sí. pero con The Walking Dead me pasó que luego se volvió malísima. Yo no sé si usted alguna vez la siguió. Ah, exactamente me pasó lo mismo. Yo me vi 4 temporadas y después empezó a salir la quinta y ya como que empecé a perder esa motivación de verla y cuando vi ya Es iban que se como, volvió yo no sé mala. cuántas temporadas tiene, como 11, No, 12, marica, yo no ya no tiene, sé. sí, ya van muchas, pero es que la alargaron demasiado. Esa serie debieron haberla acabado en la quinta o sexta temporada. Sí, Y sí. hubiera sido buenísima, buenísima, porque en realidad yo me enganché mucho, mucho, pero ya después se volvió demasiado aburrida. Me enganché tanto que yo me leía paralelamente el cómic, porque esa serie está basada Ajá, en un cómic. Me leía el cómic e iba viendo la serie. Y estaba muy, sí. muy, 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 muy enganchado, muy enganchado. Y sabe qué me pareció a mí bacano de The Walking Dead, que no sé si esa interpretación se la habré dado solamente yo o de verdad habrá sido esa la intención del autor, es que los zombies no son la verdadera amenaza, ellos terminan pasando como a un segundo plano, la verdadera amenaza son los humanos. O sea, en un futuro como post-apocalíptico, por decirlo así, después el humano sigue siendo ambicioso y quiere aprovechar toda la revuelta para volver a estar en el poder. Y entonces eso hace que Exacto. haya clanes de humanos que son más peligrosos que los zombies. Que los mismos zombies, les tienen más miedo Ujú. que a los zombies. No, sí. Y hablando de zombies, ¿sí sabe la historia de los zombies o de dónde vienen? Yo creo que hoy es un buen día para empezar un capítulo hablando de zombies, si son posibles o no, de dónde viene esta historia y hablar sobre su origen. Sí, eso es muy interesante porque las primeras obras de zombies, digamos, guardaban más relación con la naturaleza de la zombificación, porque Ujú. realmente las primeras obras de zombies son acerca de seres que están vivos, seres humanos que están vivos, pero que están bajo la influencia de algo que los hace actuar como esclavos.
Exacto. Y esa es en esencia la naturaleza de la zombificación. En algún momento, en el cine de terror, el concepto de zombie mutó al concepto de muertos que reviven, muertos Ujú. vivientes, pero que están muertos, que algo los Exacto. revivió y actúan como si fueran, en algunos casos como si fueran ganado, en otros casos como si fueran fieras, porque por ejemplo, Sí. si usted ve la película, esta la que era con Will Smith, la de Soy Leyenda, Oh, soy leyenda. Ujú. que está basada en un libro, ahí los zombies son más peligrosos que un tigre, huevón, o Son sea, son, rápidos. Sí, 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 exacto. sí. Tienen como Eh, superpoderes o habilidades superhumanas. Exacto. Y hay otras donde, tipo de Walking Dead, que son parecen ganado, Más pues, lentos, sí, sí, retardados, sí. igual son peligrosos, pero no son tan peligrosos como en otras obras. Ujú. Sí, hay de todo. Y en sí el origen de los zombies es muy diferente, o de donde sale esta historia de los zombies como los conocemos hoy en cultura popular es muy diferente a como son, ¿no? Esto viene desde la migración, bueno, no la migración forzosa o la esclavitud de muchas razas de África o naciones de África en nuestros países durante la colonización, específicamente en Haití, que era donde estaba la mayoría de gente de raza negra. Y esto obligó a que hubo una mezcolanza de religiones y de creencias y de lenguajes que desarrolló una nueva religión que hoy la conocemos como Voodoo o Vodou, como alguna gente lo conoce. Y de ahí sale esta historia de los zombies, que es súper interesante. Eso que usted dice es muy importante porque no hay que imaginarse a los esclavos africanos que fueron traídos a la fuerza a estas tierras americanas por los colonizadores europeos. No hay que entenderlos como que eran una sola raza, ¿sí? Porque No. la gente se imagina, no, es que eran los esclavos del África y todos eran iguales. No, ellos también eran de distintos países, venían de distintas Exacto. tierras y tenían distintas creencias. Entonces, al llevarlos a ellos a la fuerza allá a Haití y a las Antillas y a otras islas del Caribe, al colocarlos a ellos, a todos en una misma posición, como que todos valían lo mismo, Ajá. pero ellos tenían creencias distintas, entonces ellos empezaron a mezclar sus creencias y dieron origen al vudú haitiano, que es una especie de religión que se crea a partir de la mezcla de creencias de todos ellos. Y cuando se mezcla Sí. con la nuestra, con el cristianismo. Sí, es una concepción que aún hoy en día se sigue cometiendo ese error, y es decir, la gente del África o África americanos o Áfrico franceses, cuando hablan de África como un solo lugar, un solo país, una sola religión y una sola cultura, sin pensar que África como continente es, bueno, si contamos América en total, puede ser el segundo más grande, pero África tiene una cantidad de culturas totalmente diferentes, religiones totalmente diferentes, lenguajes totalmente diferentes. Y cuando hubo ese horror de la esclavitud, los obligaron a todos a estar en uno solo porque no los veían como humanos, sino los ponían como si fuera una sola cosa en un barco, y los ponían todos en el mismo lugar. Y de ahí aparecen muchas cosas de las cuales hoy nos beneficiamos en nuestra cultura, como la música, como las comidas, como la cultura que tenemos, ¿cierto? Pero sí, saliéndonos un poquito del tema aquí, es una misconcepción que tenemos sobre decir la gente del África, y eso es decir, no sé, la gente de América, y decir que la gente de Canadá es igual a la gente de Bolivia, o la gente de Estados Unidos es igual a los colombianos o a los brasileros, ¿cierto? Cuando hay tantos colores, tantas lenguas, tantas culturas, comidas, de todo, que nos hacen totalmente diferentes. Pero bueno, volviendo al Exacto. tema. Volviendo al tema, sobre todo en Haití se produce esa mezcla de distintas creencias con el cristianismo Ujú. y se da lugar a nuevas religiones. Exacto. Religiones que son sincretistas. Sincretismo se le llama a esa mezcla de creencias, a esa mezcla de religiones que da lugar a algo muy especial. Por ejemplo, en Cuba se dio lugar a la santería. La santería es una mezcla del cristianismo con religiones africanas, en la que se tienen diferentes deidades.
politeísta. Y lo mismo sucede con el vudú haitiano, es una religión que es politeísta. Y si nosotros vamos a verlo de pronto en nuestro caso, en el caso de los cristianos de acá de América, también hay sincretismo, así no lo queramos admitir, porque nosotros tenemos un Dios único, ¿cierto? O sea, una sola deidad que es Dios, Monoteísta. Ujú. pero tenemos santos también. También le rezamos a la Virgen de no sé dónde, le rezamos a San no sé quién, a San este otro. Eso es sincretismo. O sea, nosotros también tenemos distintas deidades, así no lo queramos admitir. Sí, es algo que muy inteligentemente hicieron los esclavos cuando fueron traídos acá. Obviamente el europeo estaba obligándolos a ser cristianos, obligándolos a creer en el catolicismo. Y ellos lo que hicieron fue cuando trajeron a sus dioses para que no fueran castigados, para que no fueran después les quitaran su religión, empezaron a combinar las dos cosas. Entonces lo que hacían era poner sus dioses, les ponían nombres de santos cristianos o católicos. Y así los europeos no se daban cuenta que estaban realmente tratando de continuar su cultura y su religión sin ser afectado o sin ser castigado por sus esclavistas, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empieza esta santería, que es porque le ponen a todos los santos una deidad que ellos tienen. Y es algo muy bonito, si uno se pone a estudiar un poquito. Yo he estado, últimamente hace muy poco encontré el tema, gracias al podcast de Diana Uribe, que es súper recomendadísimo, que escuché la historia de Brasil y de cómo la santería o el candomblé, creo que se llama en su lengua, que es más o menos lo mismo, y cómo empezaron a crear todas esa nueva cultura desde sus creencias, transformándolas en el cristianismo, catolicismo, poniéndole los nombres de los santos. Pero es mucho más amplio y es mucho más profundo que eso. Y mucha gente, yo incluido, hasta hace no mucho creía que la santería o el vudú, todo eso se trataba de algo más, digamos, esotérico y más oscuro. Y realmente es una religión que habla mucho de la vida, de la cultura, y es muy bonito estudiarlo y ver toda la connotación que tiene esa religión. Y en el caso del vudú haitiano es una religión que nace a partir de su condición de esclavos, ¿no? Y eso es muy importante. Esa religión busca, de cierta manera, explicar la esclavitud, explicar por qué ellos están en la situación en la que se encuentran, y empiezan a darle a todo una base esotérica, pero para poder entender un poco en qué consiste el concepto del zombie, tenemos que empezar a mirarlo desde la parte mística, desde los aspectos propios de la religión. Entonces usted toca un punto muy importante, y es que esta religión o esta creencia, volviendo otra vez a los zombies, viene de la esclavitud, ¿cierto? Entonces ellos creen que el cuerpo tiene, o la persona tiene dos partes, ¿cierto? Tiene la parte espiritual, que ellos la llaman a Großbonange, right? Que es como el gran buen ángel. Y está el T-Bonange, que es como el pequeño buen ángel. O sea, es como si nuestro cuerpo estuviera dividido en dos. Estuviera dividido, lo que nosotros también creemos como alma y cuerpo, ¿cierto? Exactamente. ¿Cierto? Exactamente lo mismo. Entonces el Großbonange es la parte ligada a la memoria, a la personalidad y a los sentimientos. Y el T-Bonange es la parte más hacia la conciencia y el cuerpo físico como tal, o sea, la carne, la sangre y eso. Y de aquí empieza realmente el concepto de zombie, cuando se pierde uno o se pierde el otro. Porque usted, el Großbonange, si usted pierde el Großbonange, usted se muere, simplemente se muere. Pero el T-Bonange, según la creencia del vudú haitiano, puede ser secuestrado. Se puede perder y no necesariamente usted muere. Para ver, digamos, la interacción que tienen los distintos entes en este concepto de la zombificación, hay que de pronto entender un poco cómo está estructurada como la jerarquía de los dioses. Lo que para nosotros es Dios, para ellos es Bondi, que Bondi quiere decir el buen Dios. Pero Bondi es inalcanzable para los humanos, no hay manera de que los humanos lleguen a Bondi. Para ellos poder llegar a Bondi lo hacen a través de los Loas, que los Loas son como los equivalentes a nuestros santos. Y los Loas pueden ser contactados por los sacerdotes. Y en el vudú haitiano hay sacerdotes buenos
y sacerdotes malos. El sacerdote malo se le conoce como Bokor y el sacerdote bueno se llama Hongan. 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 Y entonces esos sacerdotes tienen poderes. Tienen poderes. El Bokor, que es el malo, tiene la facultad de secuestrar el Tibonanch de una persona. Él es capaz, como vamos a ver de pronto un poco más adelante, hay una explicación científica, pero digamos, desde la parte mística, desde la parte de creencias religiosas, simplemente ese Bokor puede quitarle el Tibonanch a una persona y lo puede encerrar en un recipiente. Una botella de vidrio, que era lo que se creía. Entonces aquí empiezan realmente los primeros casos de zombificación o zombies. Y es cuando el Bokor se roba el Tibonanch, se apropia del cuerpo de la persona. Significa que lo puede controlar como si fuera una marioneta, ¿cierto? Exacto. En el momento, si usted mira, en el momento en el que se produce ese secuestro del Tibonanch en la religión haitiana, en realidad se crean dos zombies. Hay uno que se llama el zombie incorpóreo, que es el alma que queda solita sin cuerpo, que queda encerrada en un recipiente, que sirve para muchas cosas. Le sirve al Bokor para protegerse, para hacer brujería, para una cantidad de cosas. Y también se crea el cuerpo sin alma, que es el que nos compete, que es el que vamos a hablar, que es el zombie corpóreo, que es ese ente que queda a merced del Bokor, para que el Bokor pueda hacer con él lo que quiera. Entonces lo que dice la religión vudú haitiana es que el Bokor tiene la facultad de... Ojo, la zombificación es un castigo, ¿no? Es un castigo. Una persona a la que vuelven zombie, supuestamente la zombifican porque se lo merece, porque cometió algún crimen. En el momento que comete un crimen, entonces el Bokor tiene derecho a zombificarlo. Entonces lo que sucede, lo que reza la religión es que el Bokor mediante brujería secuestra al Tibonanch, la persona se enferma y se muere. Y se muere. Y luego el Bokor tiene la facultad de desenterrarlo, revivirlo, pero ese cuerpo queda sin alma y queda a merced del Bokor. El Bokor puede hacer con él lo que quiera. Es en un tiempo muy determinado justo después de que se muere, ¿cierto? Entonces es la muerte y no es que hayan pasado 2 años, sino creo que hay una ventana de tiempo en donde pueden robarse ese Tibonanch y tomar control del cuerpo. De hecho, en Haití, hoy en día, cuando alguien se muere, la familia se queda cuidando la tumba varios días, para que no se lo roben y no lo vuelvan zombie. Se lo roben. Ajá. Exacto. Es parte todavía, hoy en día es parte de la creencia. Y la forma como se descubre o como se populariza esta creencia y esta religión es muy curiosa. Si no estoy mal, primero fue un inglés que habló sobre eso, St. John, si no estoy mal. Se me escapa el nombre en este momento. Sí, pero eso fue por allá en 1800 o 1880, sí señor. Fue una breve historia, pero realmente el que lleva esto a la popularización es un canadiense. Y hay un dato curioso acerca de este canadiense, se llama Wade Davis, que es un antropólogo. En 1980 fue a Haití a estudiar este fenómeno y se encontró con una persona que aseguraba que había sido zombie por 2 años porque su hermano le había encargado a un Bokor que lo zombificara por una herencia. O sea, fue con mal, y que durante 2 años fue obligado a trabajar como zombie en una plantación en Haití. Entonces Exacto. Wade empieza Pero ese señor Wade lo mandaron allá a investigar eso, o sea, porque es que el caso que usted cuenta, ese señor se llamaba Clairvius Narcís, ¿cierto? Clairvius Narciso, sí. Sí, porque eso salió por periódicos y todo eso, y el caso se conoció en Estados Unidos, y entonces mandaron a ¿cómo se llama el canadiense que usted acaba de decir? Wade Davis. Wade Davis. A él lo mandaron a Haití a vivir unos meses para que investigara el caso de Clairvius Narcís y también de una señora que se llamaba Francina Ileus.
que eran casos de personas que los habían enterrado. O sea, es que en el caso del señor que usted dice, Narcís, él en 1962 lo internaron en un hospital porque él estaba vomitando sangre y se sentía mareado y fue declarado legalmente muerto por un edema pulmonar. Y él lo enterraron. Pero resulta que 18 años después, él se le apareció a una hermana de él y le dijo, oiga, yo soy su hermano. ¿Cómo así? ¿Usted quién es? Le dijo, y le dijo, se llamó él mismo por un apodo. Le dijo, yo soy tal, y le dijo un apodo que solamente conocían ellos. Y ella, no Solo puede ellos ser. sabían. ¿Qué? Sí. Y el tipo había estado perdido, estuvo un tiempo contado por él mismo, zombificado, pero resulta que los zombies mataron al Bokor, entonces se pudieron volar. Y él duró un tiempo perdido hasta que finalmente llegó a la aldea de donde él era originario y contactó a la hermana. Esa parte no me la sabía. Sí, y casos como esos en Haití hay muchos. Gente que muere, la entierran y todo, y después aparece por ahí años después. Entonces los zombies sí existen. Los zombies sí existen, claro. En Haití existe la zombificación, los zombies existen. Lo que pasa es que el concepto que nosotros manejamos del zombie ya es ese concepto Totalmente diferente. de lo que pasa en Haití, pero mutado, ya llevado a que son muertos vivientes. Exacto. No, entonces este señor Wade Davis lo que descubrió, después de muchos años de estar intentando explicar lo que estaba pasando, descubrió la toxina que usan los Bokor. Lo que él dice, y hay un libro muy conocido y que también se volvió una película que se llama La serpiente y el arco iris, lo que él explica ahí es que esta toxina o este líquido o veneno que usan los Bokor tiene una neurotoxina encontrada en el pez globo. Y eso puede bajar el ritmo cardíaco a tal punto que si no se tienen los equipos que tenemos hoy en día, se puede declarar muerto, porque no se puede sentir el ritmo cardíaco. Entonces, mire lo que acaba de decir usted. Ajá. Es una cosa muy importante. O sea, una cosa es la creencia fundamentada en la religión, pero usted se acaba de meter en algo muy importante. Tiene una explicación científica. Sí. Es decir, Bueno, existe... todavía no está 100% aceptada por la comunidad científica, Aceptada. pero sí. Es decir, la zombificación existe, pero hay un trasfondo, hay una razón para que eso ocurra. Y es lo que usted dice, o sea, el Bokor lo que hace primero es inducir un estado cataléptico, Ajá. utilizando esa toxina del pez globo que se llama tetrodotoxina. O TTX. Exacto. Sí. Entonces así es que a la persona por eso parece muerta y la entierran. Exacto. Entonces, por eso también dice la religión o la creencia que tiene que ser en un periodo de tiempo después de haber muerto, porque si lo dejan enterrado, pues se va a morir de verdad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, una vez logran sacar el cuerpo, cuando todavía está en ese estado, empieza a dar, le dan otra medicina que es lo que nosotros conocemos algo así como la burundanga. Exactamente, así es. Que lo que hace es que pierde totalmente la conciencia, pierde control del cuerpo y pierde la memoria. No se acuerda de nada de lo que pasó. Y es lo que pasa con los zombies. Y los mantienen en este estado drogado por tanto tiempo quieran y hace todo lo que la persona le dice que haga, ¿cierto? Exacto, Entonces, o sea, esa es la explicación. O sea, el veneno inicial es el del pez globo. Exacto. Después de que lo sacan de ahí adelante, el veneno viene de una planta. Así como sucede, por ejemplo, la burundanga, la que conocemos en Colombia como burundanga, o la escopolamina, viene de una planta que se llama el borrachero. Una planta que llaman el borrachero. Por ejemplo, en México existe también el peyote. Es una planta similar de la cual tiene efectos psicoactivos, alucinógenos. Y eso es lo que pasa allá en Haití. O sea, después de que desentierran al paciente, ya le administran un veneno que viene de una planta y que lo mantiene en un estado borracho todo el tiempo. Exacto. Uh-huh. Y entonces es una manera de esclavitud. Totalmente control. Pierden control de su cuerpo y hacen caso a todo lo que le digan. Y lo peor es que no se acuerdan después de que pasen los efectos. Y por eso pueden durar mucho tiempo. Y por eso también me imagino, y esto ya es suposición mía, que una vez matan al Bokor, que es la persona que está suministrando esta medicina o esta droga, pues se recuperan y vuelven otra vez a ser conscientes, ¿cierto? Uh-huh. Entonces así es como vuelven otra vez de eso. Pero entonces, ¿de dónde salen todas estas creencias de los zombies como los conocemos hoy?
Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Cuando se crea la religión vudú, estamos hablando de por allá de los años 1600, cuando el tirano Tin, mandó. tin, tin. Eh, y resulta que varios de esos esclavos también fueron llevados a las plantaciones de Estados Unidos. Y entonces todo esto que estamos contando del Gros Bonange, del T-Bonange, se extiende, todos estos relatos se extienden y empiezan a escribirse libros. Una de las primeras obras sobre zombies datan por allá de un francés escribió por allá en el año 1697. Pero ese fue después. En Sí, sí. 1697 hubo una obra de un francés que se llamaba Paul Alexis Blessebois, que él escribió un libro que traducido al español se llamaría El zombie del Gran Perú. Que el man vivió mucho tiempo en Sudamérica y en el Caribe y escribe una historia como sobre zombies que se desarrolla en Perú. Luego vienen otras obras que también contribuyen a crear el mito del zombie. Una de ellas, y sobre esa hablamos nosotros en un capítulo pasado, fue Frankenstein. Ujú. Una de las obras que contribuyó a crear como digamos, esa leyenda Imagineer. del zombie. También Edgar Allan Poe, es 1839 con la caída de la casa Asher, y en 1845 con La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Y así digamos desde... Haciéndole un paréntesis ahí, ¿usted se vio esa serie en Netflix? La caída de la casa Usher. No, ¿usted la vio? Buenísimo, ¿De qué se trata? No, ni idea. buenísimo. Bueno, es basado en la historia de Edgar Allan Poe, la caída de la casa Usher. Mm, Es muy, muy buena. Y es una serie, creo que son 8 episodios, 9 episodios. ujú, Y es como empieza a caer una casa, bueno, los Usher, una casa, una familia extremadamente millonaria y como la cabeza de esa familia tiene hijos y empiezan a caer uno a uno y todo es debido a la promesa que él hizo cuando se hizo millonario. Y entonces es muy, muy, muy buena, muy bien hecha. ah, ok, bueno. Y entonces, bueno, más adelante se lleva al cine, ¿no? Usted nombró una película muy importante que es donde se empieza a nombrar el tema del zombie en el cine. White Zombie, el zombie blanco. Porque hasta el momento, claro, venían todas las leyendas de Haití, siempre se relacionaba el zombie a los negros, a los esclavos, Ujú, ¿cierto? Y eso es algo que ha sido muy del racismo en el momento, y es que de todo lo que tiene la religión, la santería, de toda la gran cultura que tiene, toda la gran información que tiene, lo único que los blancos en el momento se centraron fue en esa parte de la zombificación. Entonces por eso mm, tenemos un concepto del vudú como algo malo, como magia negra, y porque lo dicen negra no porque sean color negro, sino porque venían de los negros, ujú, ¿cierto? Y se centran en eso, entonces eso es algo que también obliga a la gente que no conoce, que es ignorante al respecto, a creer que todo lo que venga de esa religión esté vinculado con esa pequeñísima parte de la creencia. Entonces cuando sale esta película que se llama El Zombie Blanco, pues fue Del 32, algo ¿no? que no se había visto. No se había visto. Sí, si no estoy mal fue... A ver, yo lo tengo por aquí. Si no estoy mal. Sí, en 1932. Fue Ujú, protagonizada por Bela Lugosi. Y extrañamente no había ni un solo negro en esa película. Era tanto el zombie como la persona que zombifica eran blancos. Y ujú. eso fue algo que empezó a cambiar. Aunque no es la imagen que tenemos hoy en día los zombies, sí fue un cambio en la cultura y en el imaginario de los zombies como tal. Pero hasta ahí, hasta ese momento, digamos, se maneja el concepto del zombie original, o sea, Sí, lo que ocurría en Haití. Tal vez es en, desde el en- en punto de el, vista se- científico, sí. tal vez es en el 68 con Night of the Living Dead, creo que De se Live, llama ya, Night la, of la the noche Living de los Dead. muertos vivientes del 68, cuando se Ujú. empieza a manejar ese concepto de que son muertos revividos, es decir, el zombie está muerto, sino Exacto. que hubo algo que lo revivió. Por ejemplo, en el caso de esa película de La Noche de los Muertos Vivientes,
Yo me he visto ambas. Es que hubo un remake en los 80s. La primera que yo me vi fue el remake de los 80s. Yo estaba niño, estaba peladito cuando me la vi. Em, no se explica la razón por la cual los muertos reviven. Simplemente, me acuerdo que hay una pareja de hermanos que están en un cementerio visitando una tumba y los muertos se empiezan a levantar y los empiezan a perseguir. Y luego los muertos empiezan a ir al pueblo, a meterse a las casas, toda esa cosa, pero nunca explican por qué revivieron. ¿De dónde salen? Sí. Exacto. Y lo mismo pasa con la película del 68. La del 68 es exactamente igual. La película, la del 68 es en blanco y negro, la de los 80 ya es en color. La del 68 también es lo mismo. O sea, la historia es idéntica. Empiezan los muertos a levantarse sin ninguna explicación y empiezan a ir devorando a la gente a su paso. Ahí sale la imagen de la mano saliendo de la tumba, Exacto, tratando como de lo que salir de la tierra. haz de cuenta como el video de Thriller, el de Michael Jackson, Sí. así tal cual. Y digamos que es ahí cuando empiezan a aparecer ese concepto ya de muertos vivientes de ahí para adelante pues que es casi que el que se maneja en el cine y en la televisión contemporánea, ¿no? O gente Exacto, que es entonces, gente que es contaminada por un virus que la mata y la deja en un estado como vegetativo, pero la persona está muerta. exacto, es donde vemos ya los cuerpos descompuestos, la mitad hueso y la mitad carne pudriéndose, y ahí es donde empieza a cambiar totalmente el concepto que hoy conocemos de los zombies. Lo que se vuelve más la cultura popular de hoy en día, de las películas de... Bueno, y es un tema que se metió en todo lado, ¿no? Porque tenemos películas, tenemos libros, tenemos videojuegos, tenemos hasta fiestas ahora de zombies, o sea, hay de todo, que ya no tiene nada que ver con el origen de eso, porque así es la cultura, sobre todo cuando viene de Hollywood, tiende a olvidar los orígenes y hacer lo que más se popularice. Ujú. Pero fíjese que de todos modos, bueno, digamos sobre el origen de la zombificación ya se ha mutado, pero tal vez el concepto del zombie asociado a esclavitud sí es algo que tal vez se ha mantenido, porque de ahí es que nace el concepto de zombie, viene como de la esclavitud. Algo que de pronto omitimos cuando estábamos hablando es que ¿qué quiere decir la palabra zombie? Viene de dialectos precisamente africanos. Existían los vocablos africanos numbi o también nsambi de distintos países, pero Numbi and Zambi. que servían para designar a un cuerpo que no tiene alma. Esos son digamos, los vocablos que mutan al zombie, pero o sea, originalmente zombie se escribe con N. Z-O-N, B larga, I, zombie. Así era como digamos, se conocía a estos cuerpos sin alma en la cultura haitiana. Pero cuando llega el concepto a Europa y a Estados Unidos, le cambian la N por una M y pasa a ser ahora zombie Zombie. con una M. Exacto. Sí, que literalmente significa cuerpo sin alma, ¿cierto? Eso es. Exactamente. Pero sí, volviendo a lo de hoy en día, es muy interesante cómo los zombies se han metido tanto en nuestra cultura. Pero sería bueno que cada vez volviendo a lo que se está diciendo, que lo relacionáramos con la esclavitud, porque viéndolo desde un punto más, digámoslo más racional, cuando las personas eran esclavas, perdían control sobre su cuerpo, ¿cierto? Su cuerpo no era suyo, pero tenían una parte que nunca se les podía esclavizar, y era su pensamiento, su conciencia o sus sentimientos, ¿cierto? Y ahí creo que esa parte también viene mucho en cómo la religión empieza a explicar esos conceptos de que pueden que sea dueño de mi cuerpo, pero no de lo que pienso. Y es una forma de zombificación, que pierden totalmente el control de lo que quieren hacer. Y hablando de los venenos que administra el Bocor al zombie a partir del pez globo y luego a partir de una planta, también es calificado de mentira, de superchería. Y puede ser que sea así. Nosotros lo que estamos acá es pretendiendo explicar de dónde viene el concepto del zombie. Sí.
Si es posible zombificar a una persona o no, la verdad yo no sé. No sé si eso sea cierto. Wade Davis, él hizo su estudio en los 80s y es un antropólogo muy conocido. Todavía hoy en día ha hecho muchos estudios sobre el Amazonas y sobre diferentes pueblos de América y de la selva suramericana. Pero este en particular fue muy criticado porque cuando él trajo la muestra a ser estudiada en laboratorios, encontraron muy pocos rastros de lo que él estaba diciendo que había ahí. Y realmente no ha podido traer una prueba contundente que diga que es exactamente eso lo que está pasando. Aunque él está convencido y hay mucha gente, como hay científicos que lo apoyan, hay muchos que no lo apoyan y es algo que no está 100% seguro porque como todavía es digamos que todavía es algo muy mitológico, aunque en la religión haitiana es algo que se cree, no es algo que se practique, no es algo que sea muy común, no es que haya en una esquina, aquí se hacen zombificaciones y puedan conseguirla, es algo que todavía está en la parte del folclore y de las creencias de la religión como tal. Entonces es muy difícil decir esta es la pócima que usan y esta es la que funciona. Entonces, la que él tenía en ese momento tenía muy pocos rastros de los químicos que él decía que eran. Y una cosa curiosa que le iba a decir, este señor Wade Davis es canadiense, como le había dicho, es más, vive en la ciudad donde yo vivo en este momento. O sea, ¿pero él todavía está vivo? Él todavía está vivo. Ah, ok. También tiene ciudadanía americana y no me va a creer esto, también es colombiano. Le dieron la ciudadanía colombiana en el 2018, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Y ese man, ¿por qué quiso volverse colombiano, güey? Porque había hecho muchos estudios sobre los pueblos indígenas de Colombia y le dieron su ciudadanía colombiana y es colombiano. Entonces es colombiano, canadiense, estadounidense, ¿no? Con mis respetos para ese señor porque generalmente funciona al contrario. Los colombianos se quieren volver gringos, se quieren volver canadienses, se quieren volver españoles. La primera vez que escucho de alguien que se quiere volver colombiano. Le dieron la ciudadanía colombiana. Bueno, mentira, no, hay otros. El cantante argentino Piero también, él se volvió colombiano porque quiso. Sí. Pero bueno, mis respetos. Sí, entonces también es colombiano. El señor está vivo todavía. No vivió en esta ciudad, no vive exactamente donde yo vivo en la misma ciudad, pero vive en la misma provincia, en una isla que se llama la isla de Vancouver. Y todavía sigue vivo y todavía sigue sacando libros de antropología. Venga, pero una cosa que le quería decir es que puede ser que lo que dijo este señor Davis sea calificado de superchería, pero yo pienso que podría haber algo de cierto porque en la naturaleza ocurre, ¿sí me entiende? Sí. O sea, en la naturaleza hay casos de zombificación en insectos. Porque usted sabe que los inventos de la humanidad nacen primero de observar la naturaleza. O sea, por ejemplo, para que existiera el avión, el ser humano tuvo que primero ver a los pájaros. Para que existiera el helicóptero tuvo que observar a las libélulas cómo vuelan. Y casi todas las cosas, los inventos son abstracciones de lo que se ve en la naturaleza, se traen a la realidad. Y en el caso, por ejemplo... El humano no inventa nada, o casi nada. Casi todo es una copia y mejora de lo que se observa en la naturaleza. Exacto. Y en el caso de la zombificación, pues existen varios casos. Por contar uno, el de la avispa esmeralda, que es una... Esa no me la sabía, esa me la contó usted, no tenía ni idea de esta. La avispa esmeralda tiene la facultad de volver zombie a las cucarachas, con el fin de reproducirse, porque él necesita implantarle larvas para que se alimenten de ella, y lo que hace es zombificarla. Le hace 2 picaduras. Primero le hace una picadura que la deja paralizada. Eso es para tenerla quietica, para poderle hacer la segunda picadura, que es la definitiva, que se la tiene que colocar en el cerebro con mucho cuidado, y después de que le aplica la segunda picadura, después de un tiempo la cucaracha ya recupera su movilidad, pero resulta que con la segunda picadura la envenenó la cabeza y logró que esté bajo el control de la avispa. Lo que hace con la segunda picadura la avispa es poder controlarla. De ahí en adelante la cucaracha está a merced de la avispa. Entonces lo que hace la avispa es que la agarra de las antenas y la conduce hacia su madriguera. La mete en la madriguera, le implanta la larva dentro del cuerpo, luego cierra la madriguera y la cucaracha queda por dentro viva, pero no tiene voluntad. Y mientras tanto la larva está
por dentro alimentándose de ella, de todos sus órganos, para crecer y finalmente cuando la larva ya se vuelve avispa, pues sale de la cucaracha y lo que queda de la cucaracha pues es solamente su exoesqueleto. Ahí sí ya está muerta y ya la avispa chao se va a buscar también La siguiente reproducirse. víctima. Ujú. Exacto. Sí, es súper interesante. Y lo mismo, volviendo al tema con el que empezamos, de Last of Us, todo lo que hablan aquí en esta serie es de cómo el hongo, el Cordyceps, si no estoy mal, eh, toma control sobre los cuerpos de los humanos para poderlo dirigir hacia otros humanos y poder seguir reproduciéndose y encontrar más alimentos, ¿cierto? Que en la misma serie al principio, y no para hacer ningún spoiler, al principio hablan de cómo esto es posible. Según la ciencia en este momento no es posible porque la temperatura del cuerpo humano es muy caliente y el hongo como tal no puede sobrevivir en nuestro cuerpo. Entonces, en este momento no es posible. Pero como empieza la serie es que con el calentamiento global, como van subiendo las temperaturas de la Tierra, este hongo se va adaptando a temperaturas más altas hasta que llega al punto de que es capaz de sobrevivir en el cuerpo de los humanos. Significa que ya pueden entrar las esporas del hongo y si llegan al torrente sanguíneo, llegan al cerebro, pueden empezar a tomar control convirtiendo a los humanos en zombies. Y prácticamente son hongos gigantes hongos gigantes caminando, buscando otras personas para poder seguirse alimentando y seguir creciendo como colonia. Excelente, a mí eso es lo que me encanta de la ciencia ficción, que primero que todo es ciencia y luego, Después viene la ficción. y luego viene la ficción, exacto, una obra literaria construida a partir de la ciencia, por lo menos la buena ciencia ficción, y es tal vez mi género favorito en la literatura. Y volvemos a Frankenstein. Todo esto viene de estudios en el momento, en la época, que con electricidad veían cómo se movían los cuerpos y de ahí creció la ficción hasta el libro que se creó. Pero sí, es muy, muy interesante. Creo, si no estoy mal, y esto sí, por favor me corrigen si estoy mal. Creo que este hongo, este Cordyceps, hace esto ya en algunos insectos, creo que son en hormigas, que el hongo sí puede llegar a controlar las hormigas siendo parte de ellas y una vez llegan a la colonia empiezan a crecer y a comerse la colonia y a crecer los hongos. Buenísimo. De hecho, aprovecho para recomendarle algunos, ya que estamos hablando de ciencia ficción, aprovecho para recomendarle algunos libros. Resulta que, bueno, yo quería comprar que le muestro acá, se llama Fahrenheit 451, Lo he escuchado, pero no lo he leído. que fue escrito por Ray Bradbury. Resulta que cuando fui a comprar me equivoqué, y de pura chepa, como decimos acá en Colombia, terminé comprando este. O sea, yo iba a comprar Fahrenheit Orwell. 451 y terminé comprando 1984. ¿Cómo se librazo. equivoca? 451. No, Me equivoqué, huevón, me equivoqué. que lo mandan por perejil y en vez de traer cilantro trae tomates. Así, huevón, así. Nada que ver. Me equivoqué y compré 1984. Está Librazo, buenísimo huevón. también. No, pues Ok, sí, lo voy a leer. librazo, huevón, librazo. Eso fue escrito por George Orwell por allá en 1946, 47, algo así. Resulta que el man pues vivió las dos guerras, la primera y la segunda, ¿cierto? Y él escribió este libro después de la segunda. Ok. Entonces él se está imaginando, por allá en el año 1945, 46, se está imaginando su 1984. O sea, él está proyectándose, es un libro futurista, está imaginándose cómo sería el mundo 40 años después. Entonces resulta que el mundo es completamente socialista, todo el mundo se volvió socialista. Ok. Y se unificó en tres grandes países, por llamarlo así, llamados Asia, Eurasia y Oceanía. Por ejemplo, nosotros, Colombia estaría, o usted, o Canadá, estaríamos Oceanía. ubicados en Oceanía. O sea, lo que es las Américas, Australia y las Islas Británicas, todas eran parte de Oceanía. Y todo el mundo, esas tres potencias o esos tres grandes países están en guerra todo el tiempo, a propósito, porque la manera de mantener a la gente controlada es estando en guerra. El lema del partido, el Sinn Féin se llama, el Sinn Féin que es el Partido Socialista Inglés. Socialista. El lema de ellos, uno de los lemas es
la guerra es la paz. Porque mientras ellos estén en guerra, pero una guerra en la que se hacen pasitos, o sea, ellos saben que están en guerra, pero que no se van a conquistar, simplemente van a estar en guerra para poder mantener Bajo control. para poder mantener a su población bajo control, porque siempre le dicen a la gente, oiga, nosotros estamos en guerra, entonces nuestros recursos tienen que ir es a la guerra. Entonces a la gente la mantienen pobre, y como la mantienen pobre, la mantienen cargada de trabajo y la mantienen controlada, no le dan tiempo de pensar. Y la gente, como piensa que está en guerra, piensa que todo está justificado. Entonces la gente está feliz estando en guerra. Entonces de esa manera la guerra es la paz. Ajá, y así mantienen a la gente Interesante. Mira, ahorita controlada. que lo estoy buscando en Google, yo no esto es algo totalmente nuevo para mí. Yo no sabía que Google tenía algo que se llama Google Books y está gratis en Google Books. O sea, que lo pueden leer gratuitamente. Bueno, en inglés lo pueden leer gratuitamente en Google Books. Es en 1984. Ahora lo voy a leer. Es buenísimo. Y ya hay dos películas, una que hicieron por allá en los 60 y una que hicieron en el 84. O sea, en 1984 hicieron una película. 1984. Exacto, sí. Tenía que hacerla. Sí. No he podido ver ninguna de las dos, porque me quiero ver primero la de los 80, pero no la encuentro en ningún lado. Y venga, le digo, ahora sí le hablo de Fahrenheit 451. Es también un libro futurista de ciencia ficción ese sí lo escribió Ray Bradbury por allá en los 50s. Y él está escribiendo sobre, creo que ya después del 2000, yo no me acuerdo el año, no lo he terminado, pero ya después del 2000. Y es en un futuro en el cual están prohibidos los libros. Entonces, los bomberos, la función de los bomberos es quemar libros, porque ya las casas ya son a prueba de fuego. No hay manera de quemar, de que se provoquen incendios. Entonces los bomberos, ahora su función es quemar libros, buscar libros donde los haya y quemarlos. No, está prohibido tener libros, da cárcel. Entonces el libro trata de un bombero que empieza como a preguntarse, venga, ¿yo por qué hago esto, hermano? O sea, ¿qué es lo que hay de malo en los libros? ¿Por qué hay que quemarlos? Entonces el man empieza a guardar libros, o sea, cuando lo mandan a quemar libros, el man guarda libros. Y empieza a leerlos y empieza, pero que yo no entiendo esto por qué, pero si antes es bacano, no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Y entonces empieza a cuestionarse y todo eso, y los bomberos se empiezan a dar cuenta de que este man se está torciendo, algo está pasando aquí. Entonces se forma ahí como la vaina que el man tiene que volarse, porque lo van a apresar, lo van a matar, y termina conociendo a otra gente que vive en la clandestinidad, que también escribe y tiene libros y todo eso. Y yo no he llegado a esa parte, pero ¿sabe por qué compré el libro? Porque yo había leído una reseña sobre el libro en otro libro que se llama, no me acuerdo, creo que se llamaba como El universo en un junco, algo así. Es un libro de Irene Vallejo, una española que cuenta la historia de los libros. Y en algún momento menciona este libro, Fahrenheit. Y cuenta que en el libro hay gente que, como no puede tener libros, memoriza libros completos. Entonces se aprende todo el libro, gente que se aprende todo el libro, y ya esa gente no la llaman por su nombre, sino por el nombre. Por ejemplo, mire, ese man es la Biblia, por decir algo, porque es el que es capaz de recitarle el que sabe recitarle la Biblia, y así. Pues eso fue lo que me llamó la atención, por eso fue que lo quise comprar. Me imagino que lo llamen, mire, ese tipo se llama el planeta de los simios. Exacto, así, exacto. Por eso fue que me llamó la atención. Los voy a poner aquí en mi lista de recomendados para buscarlos. De una. Pues sí, parcero. No, muy bueno, muy bueno. Entonces, en conclusión, tenemos hoy que el mito de los zombies sí es verdad. Sí es verdad. Tal vez no como los conocemos o como los vemos en las películas hoy en día, pero digamos que el sentido, el origen de los zombies como tal, de no ser capaz de controlar su cuerpo y obligarlo y no tener conciencia y tener un cuerpo totalmente manipulado, sí, yo diría que sí es cierto. Los zombies existen. Y existen en la naturaleza. Y existen en la naturaleza. O sea que no, el concepto que existe hoy en día en el cine simplemente es algo que ha mutado a partir de algo que existe. Que se han visto casos en Haití. Su explicación todavía no está completamente esclarecida, pero hay casos documentados de zombificación en Haití y hay casos documentados de zombificación en la naturaleza. Luego el mito es cierto. Cierto. Sí, señores, existe. Y bueno, con esto terminamos nuestro capítulo de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, por escucharnos. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartirlo si le gustó y si no le gustó también para que la otra gente tampoco le guste, me imagino.
Visítenos en nuestra página vddpodcast.com. Ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales. Nos pueden mandar correitos si tienen algún tema que quieran sugerir, si tienen alguna corrección, alguna sugerencia, algún comentario, nos la pueden enviar por ahí o por cualquiera de nuestras redes sociales también nos pueden dejar comentarios. Una vez más, muchísimas gracias a todos, a nuestros amigos, familiares y a las personas que no nos conocen, que nos siguen escuchando. Gracias. Gracias, compañeros. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Se les quiere. Chao. Chao, chao. Camino sin sentido. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.